Invitamos al doctor Augusto Villaverde a hablarnos de detección de lesiones pancreáticas asintomáticas. El doctor Augusto Villaverde es jefe de endoscopía del Servicio de Gastroenterología del Hospital San Martín de La Plata, instructor de endoscopía y econdoscopía del Centro de Entrenamiento Avanzado de la Organización Mundial de Gastroenterología. Doctor Augusto Villaverde. Bueno, buen día, muchas gracias a los organizadores del Congreso por permitirme estar en este distinguido panel. Bueno, como saben, yo soy gastroenterólogo, no soy médico radiólogo, así que vamos a tratar de, en detección de lesiones pancreáticas, antes que den síntomas, de hacer una charla lo más práctica posible y que no sea fundamentalmente una charla radiológica. Fíjense que en los países de primer mundo, y hablando muy poco sobre estadística, donde generalmente toman más conciencia sobre los conceptos de salud y enfermedad, ya en diarios de muy importante tirada como el New York Times en el año 2007, estaban publicando que iban a tener ya una importante incidencia de nuevos casos de cáncer de páncreas, ¿sí? Y que en ese año ya iban a tener que el cáncer de páncreas tenía un 5% solamente de sobrevida a los 5 años con respecto a otras patologías neoplásicas. En cuanto a estadísticas de nuestro país, y sí, para no mirar siempre hacia el norte, esto es lo que está publicado en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Lamentablemente son estadísticas del año 2008 que al día de la fecha persisten publicadas, es decir, no tenemos datos absolutamente actuales, pero fíjense que con respecto al cáncer de páncreas, ellos indican que la incidencia de nuevos casos va a ser de incidencia de cáncer de páncreas dentro del 2008 es del 3.9% dentro de los cánceres. Ahora, ¿por qué es deseable tener un diagnóstico temprano en cáncer de páncreas? Fundamentalmente porque a pesar de que existe una considerable inversión en mejorar el tratamiento, la evolución de los pacientes sigue siendo mala y que lamentablemente aproximadamente el 85% de los pacientes ya están en estadio 4 al momento de su diagnóstico. Y fíjense cómo incide eso en la sobrevida de estos pacientes. ¿Sí? En este cuadro van a ver que cuando el diagnóstico lo hacemos con enfermedad resecable, tienen una posible sobrevida entre 2 y 20 meses, mientras que cuando el diagnóstico lo hacemos con una enfermedad ya metastásica, la sobrevida cae en forma muy importante a solamente 3 a 6 meses, de acuerdo a lo que está publicado. Entonces, por supuesto, y es bastante del sentido común pensar que la evolución de los pacientes que tienen tumores pequeños va a ser considerablemente mejor que los pacientes con tumores grandes, y eso está apoyado en varios estudios publicados. Fíjense en que se publicó la supervivencia y la resecabilidad en pacientes de acuerdo al tamaño del tumor. Cuando el tumor medía 30 milímetros tenían solamente una sobrevida del 7.6%, mientras que cuando el momento del diagnóstico los tumores medían solamente 20 milímetros, es decir, 1 centímetro menos de tamaño, la sobrevida se triplica, ¿sí? Con el correr de los años, y en la década que va del año 1994 al año 2004, fíjense que los intentos, a pesar de los intentos de tener un diagnóstico temprano en esta patología, no fueron muy fructíferos. Fíjense que solamente lograron diagnosticar tumores en el año 96 de 3.9 centímetros y llegaron en el año 2004 diagnosticando tumores al inicio de solamente 3 centímetros, es decir, pudieron bajar nada más que 1 centímetro el diámetro de los tumores al momento del diagnóstico. Ahora, ¿por qué no se diagnostica en estadio temprano? ¿Sí? Fundamentalmente porque los pacientes usualmente son asintomáticos, ¿sí? Y además tenemos un déficit, los gastroenterólogos en general, o los médicos en general, que nosotros confiamos absolutamente en el informe del médico radiólogo. No estamos absolutamente acostumbrados a revisar nosotros por nuestros propios medios las imágenes que nos envían. Entonces, muchas veces esta patología es subdiagnosticada en las imágenes porque al médico radiólogo, que en general no le llega una historia clínica del paciente, y sobre todo le es muy difícil diagnosticar patología pancreática de esta gravedad en un paciente absolutamente asintomático. Entonces, la idea es que nosotros mismos revisemos las imágenes y no solamente hagamos una lectura del informe que nos envían. Fíjense en este estudio, cuando en los pacientes asintomáticos, en una publicación en una revista de radiología, cuando los pacientes el estudio se hacía 18 meses antes del diagnóstico, la variabilidad entre observadores era muy amplia
y solamente menos del 40% de los pacientes se les hacía diagnóstico en las imágenes por los estudios de radiología. Mientras que cuando el diagnóstico de tumor era solamente a 2 meses del diagnóstico definitivo del tumor y probablemente en este estadio los pacientes ya fueran todos sintomáticos, el diagnóstico radiológico o imagenológico alcanzaba entre el 80 y el 100% de los pacientes. Ahora, ¿por qué renovamos el énfasis, ¿sí?, en hacer un diagnóstico temprano? Fundamentalmente porque afortunadamente tenemos muchas mejoras en la resolución de tomografía y de resonancia, porque tenemos muchas mayores posibilidades con la econdoscopía y fundamentalmente con la punción y qué podemos obtener de esa punción para hacer diagnóstico, porque tenemos avances en los test moleculares de los pacientes, ¿sí?, y no vamos a entrar mucho en ese terreno para no dormirnos, ¿sí?, y además porque tenemos afortunadamente también, y a partir de los estudios que se han publicado, un mejor entendimiento en la patogénesis de esta enfermedad y también en la historia natural. ¿Cuáles son las modalidades corrientes que nosotros tenemos para tratar de arribar al diagnóstico temprano? Desde el punto de vista de las imágenes, la tomografía helicoidal, la resonancia y el PET. Y desde el punto de vista endoscópico, acá yo puse la colangografía retrógrada endoscópica, que no es obviamente un estudio que uno deba solicitar para tratar de hacer diagnóstico temprano de lesiones de páncreas, sino que lo puse porque habitualmente cuando hacemos una retrógrada, quizá como hallazgo podamos encontrar algún signo sugestivo como una estenosis del conducto pancreático, como alguna dilatación de algún ramo secundario. Entonces, ese hallazgo incidental en una colangografía retrógrada puede llevarnos de la mano para seguir haciendo estudios o pidiendo otros estudios y tratar de arribar a un diagnóstico temprano. Y fundamentalmente, desde el punto de vista de endoscopía, la ecoendoscopía es lo que más nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Ahora, de las modalidades que tenemos, ¿cuál vamos a elegir? Tenemos que tener ciertas consideraciones. Si nos inclinamos a pedir una tomografía, tenemos que tener en cuenta que es subóptima, ¿sí?, para el diagnóstico temprano de lesiones y fundamentalmente de lesiones menores de 2 centímetros, ¿sí?, y que si tenemos que hacer estudios repetidos tenemos que pensar en la exposición a la radiación de estos pacientes, que no es poca. ¿Qué pasa con la resonancia? Todavía hay pocos estudios publicados que apoyen fuertemente a la resonancia como primer estudio para hacer en este tipo de pacientes, y además tenemos que pensar en el alto costo de este tipo de estudio. Obviamente ya hablamos de la colangografía retrógrada, que es invasiva y no está indicada como método de estudio, pero sí tenemos a la ecoendoscopía, que con los años ha mejorado su seguridad en el diagnóstico, pero lamentablemente es altamente operador dependiente, ¿sí?, y tiene una importante variabilidad interobservador. Cuando vemos estudios comparativos entre ecoendoscopía versus tomografía computada para detectar cáncer de páncreas, a lo largo de los años y en varios estudios hemos visto que siempre tenemos una P significativa a favor de la ecoendoscopía, tanto en la seguridad de la detección como en la sensibilidad para detectar invasión vascular, que sería lo que a nosotros nos va a marcar el camino en cuanto a resecabilidad o potencial tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con el PET? Este estudio, en un gran número de casos, ¿sí?, llega a la conclusión que el PET tiene un 25% de falsos negativos, ¿sí?, con lo cual el PET tampoco estaría indicado, ¿sí?, para hacer un screening primario o un diagnóstico primario o pedirlo como único examen. ¿Por qué? Porque de cada 100 pacientes, 25 se nos van a escapar al diagnóstico, ¿sí? En cambio, en este estudio donde se valora la ecoendoscopía, este estudio está bastante interesante, recolectaron 1.046 pacientes, ¿sí? Ellos detectaron que 930 en la tomografía computada como examen de inicio le encontraron ya una masa definida, por lo tanto lo sacaron del esquema, y quedaron 116 pacientes en los cuales en la tomografía computada no se había determinado ninguna masa. A esos pacientes se le hizo econdoscopía con punción y fíjense que encontraron una masa pancreática de esos 116 en 84 pacientes, y 64 de esos pacientes tenían una neoplasia pancreática. Eso correspondieron a 44 pacientes con un adenocarcinoma pancreático y otro tipo de neoplasia en 20 pacientes. Por lo tanto, la conclusión es que cuando la tomografía computada es indeterminada y nosotros tenemos fuerte sospecha de que el paciente pueda tener una masa pancreática, ya sea porque tiene algún mínimo síntoma
o porque entra dentro de alguno de los grupos de riesgo que vamos a ver más adelante, nosotros debemos pedirle una ecoendoscopía porque es mucho más sensible y segura para detectar lesiones, fundamentalmente las que están por debajo de los 2 centímetros, y siempre la debemos pedir con punción. Fíjense que la seguridad del diagnóstico de la punción guiada por ecoendoscopía siempre se ha mantenido alta a lo largo de los años, ¿sí? Y tiene un escasísimo porcentaje de complicaciones. Lo más importante está publicado en el 0.2% cuando estamos hablando de lesiones sólidas. Si bien algunos estudios publican de complicaciones hasta el 2%, fundamentalmente infecciosas, eso es para cuando estamos hablando de lesiones de tipo quística, pero no para lesiones sólidas.